Vamos a dar inicio. Ya no hace falta presentarlo. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Miguel, Miguel Ángel Ortiz Flores, quien bueno, dará el tema de hoy. Entonces, pues los dejo con él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por estar aquí presentes. Un gusto seguir compartiendo parte del conocimiento con ustedes, esperando que les sea interesante y que hasta el momento esté siendo agradable este curso. Ahí ya se escucha un poco mejor. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, sí, Miguel, ya te escuchamos. Ah, vale. Bien, pues espero que hasta el momento les esté siendo fructífero el curso. Y bien, conforme vamos avanzando en los días, se vuelven un tanto complejos los temas. E inclusive culminaremos el día de mañana con una integración prácticamente de todas las vías. El tema que nos toca ver hoy son los receptores nucleares, que la verdad es que son una serie de proteínas muy interesantes, ¿no? Y que también pues participan en bastantes de los procesos que conocemos. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir la presentación. Bien, como les mencioné ya anteriormente, el módulo del día de hoy es acerca de los receptores nucleares. Empecemos por definir qué son los receptores nucleares. Como se los dije en la primera clase, los receptores nucleares son una familia de factores de transcripción que están involucrados en la regulación de diversos procesos biológicos, entre los que destacan el metabolismo, la reproducción, inflamación e incluso con el ritmo circadiano, que en los últimos años ha tomado bastante relevancia el estudio de esas moléculas en el cuerpo que responden a los ciclos de luz-obscuridad, por ejemplo, a las horas de sueño, cómo es que esas proteínas regulan o están involucradas en procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, los receptores nucleares justo están involucrados en todos estos procesos y, como se los había mencionado, son factores de transcripción, aunque tienen también otras, otras posibles actividades. Bien, fue en 1985 cuando fue clonado el primer miembro de esta familia, cuando se dieron cuenta que existían receptores que actuaban a nivel del DNA. Desde esa fecha hasta ahora se han incluido 48 miembros, al menos en humanos, y la mayoría de estos receptores nucleares están regulados endógenamente, principalmente por ligandos lipofílicos. ¿Por qué debe ser de esta, por qué debe ser de esta naturaleza estos ligandos? Porque justo deben de atravesar la membrana. Si bien los receptores nucleares pueden ser regulados e inclusive pueden recibir la señal de una unión de un ligando con otro tipo de receptor de membrana, como ya los hemos visto, como los acoplados a proteínas G o los tirosinasas, generalmente el ligando llega hasta el sitio donde se encuentra el receptor nuclear. Es por eso que deben ser principalmente lipofílicos y pequeños, ¿no? Recordemos aquellas reglas de Lipinski, por ejemplo, e inclusive algunas otras nuevas normas, perdón, que hablan sobre el tamaño de los ligandos que pueden atravesar la membrana, que es menor a 500 kilodaltones, ¿no? A 500 daltons. Entonces,
deben de tener esa naturaleza. Algunos ejemplos de este tipo de ligandos son los esteroides, los retinoides e incluso algunos fosfolípidos. ¿Qué es lo que pasa cuando el ligando llega a donde está el receptor nuclear? Se une a este e induce cambios conformacionales dentro del receptor. Estos cambios dan como consecuencia que el receptor, dependiendo de la ubicación que tenga, llegue a zonas específicas del DNA dentro del genoma y tenga su función como factor de transcripción. Es decir, que va a favorecer la formación de RNA mensajero, que como sabemos se van a traducir a proteínas, y esas proteínas son de naturaleza diversa. En una primera instancia se pueden clasificar a este tipo de receptores dependiendo qué tanto se parecen a quizá al receptor que primero se descubrió de esa familia. De esta forma podemos distinguir 7 familias, empezando por la familia 0, donde están los receptores huérfanos. ¿A qué nos referimos con receptores huérfanos? Seguramente ya lo han escuchado en otras pláticas. Son aquellos receptores de los cuales aún no se conoce su ligando endógeno que pueda activarlos. Pues son receptores huérfanos. Y aquellos también receptores diversos, cuyas características estructurales de activación no coinciden con las otras familias, ¿no? Por eso los dejan fuera. Aquí del lado derecho, aquí del lado derecho está la familia 0, donde, bueno, en este árbol se ejemplifica algunos de los miembros de cada una de las familias y podemos ver que hasta el momento sigue habiendo 2. Y entonces en las familias que restan están incluidos receptores que se parecen a, ¿no? En la familia 1 están los que se parecen al receptor de la hormona tiroidea. Aquí hay algunos destacables, como por ejemplo el receptor a vitamina D, que tenemos de este lado, el del ácido retinoico, por ejemplo. Tenemos también los similares a RXR, que también es de la familia de los retinoides, que justo está acá, tiene 3 isoformas. Está también en la familia 3 los receptores de esteroides, que justo en la primera presentación hablaba un poco de los esteroides y su relación que existe con el BPA, por ejemplo. Y entonces aquí hay receptores andrógenos, a progesterona, receptores de estrógenos alfa y beta, que inclusive están muy ligados con el cáncer, a glucocorticoides, mineralocorticoides, etcétera, ¿no? En la familia 4 tenemos los que se parecen al factor 1B de crecimiento nervioso. En la 5, los que se parecen al factor esteroidogénico. Y finalmente en el 6, aquellos que se parecen al factor nuclear germinal celular. Estas últimas familias tienen menos miembros, y es que a pesar de que ya existe una variedad de ellos descritos, no se han terminado por clasificar. E incluso cuando hay hallazgos de nuevos receptores, pareciera no encajar en alguna familia o pareciera ser que son el mismo que ya antes había descrito, ¿no? Entonces sí, para descubrir una nueva proteína pasa bastante tiempo y hay que eliminar muchísimas variables. Bien, otra forma de clasificar a este tipo de receptores es por cómo llegan al núcleo, cómo viajan y se unen al DNA. De esta forma, encontramos 3 familias. La primera es en forma de homodímeros, es decir, que se unen 2 proteínas iguales, en este caso 2 receptores nucleares iguales. También las tenemos en forma de heterodímeros,
Regularmente los heterodímeros se forman con el receptor RXR y tenemos también aquellos que a veces llegan como monómero y a veces llegan como dímeros. Aparte de establecer con quién dimerizan este tipo de receptores, cada una de estas familias reconoce ciertos tipos de secuencias en el DNA. A este tipo o a estas secuencias en particular se les llama elementos de respuesta. Los homodímeros generalmente reconocen repeticiones invertidas de 6 nucleótidos separadas por 3 pares de bases. ¿A qué se refiere esto? Tenemos aquí 6 nucleótidos separadas por 3 pares de base, ejemplificadas por 3X, y tenemos otros 6 nucleótidos. ¿Por qué es una repetición invertida? Porque si lo leemos de 5' a 3', se lee igual que si lo leeríamos de 5', que diga de 3' a 5'. Si se dan cuenta, están en el mismo orden, ¿no? El A con el A, el T con el T y sucesivamente. Ahora, a esta secuencia se les conocen justo como repeticiones invertidas y siempre se dice cuántos pares de bases hay en medio de cada secuencia. En este caso, esta es una repetición invertida 3, porque hay aquí 3 espacios. Entonces, este tipo de receptores nucleares puede reconocer repeticiones invertidas 3 y hay algunos estudios donde se reporta que pueden ser 4 o 5, pero no más y no más cortas. En el caso de los heterodímeros, estos reconocen repeticiones directas, también de 6 nucleótidos, separados de 1 a 5 pares de bases. Aquí es el mismo caso. Tenemos 6 nucleótidos, pueden estar separadas por 4, aquí inclusive la N puede ser de 1 a 5, y tenemos otra secuencia, ¿no? De 6 nucleótidos. ¿Cuál es la curiosidad o el chiste de las repeticiones directas? Que es la misma secuencia. Aquí podemos ver que estos son AGG-TCA y en la que sigue vuelve a ser AGG-TCA. Entonces, eso son las repeticiones directas. Y también su nomenclatura es repetición directa y el número de nucleótidos que hay entre estas repeticiones. Finalmente, los monómeros, los que forman dímeros, ya sea heterodímeros o homodímeros, algunas veces, pero que principalmente llegan como monómeros a sus elementos de respuesta, reconocen secuencias monoméricas extendidas. La característica es que río abajo de la secuencia que reconocen hay zonas ricas en tiamina y adenosina, ¿no? Aquí podemos ver como ejemplo. Lo que cabe destacar aquí es que todos los receptores nucleares reconocen preferentemente estas secuencias, las que están marcadas en azul. Todos van a reconocer AG-AACA o AGG-TCA. Y también lo curioso de aquí es que estas secuencias generalmente se encuentran antes de la región promotora del gen que codifica para una proteína. Es decir, en el DNA encontramos diversas zonas. Tenemos, supongamos, un gen, lo voy a delimitar así, que tiene todos los nucleótidos que van a codificar para al final generar una proteína. Antes de que empiece este gen, o más bien la región que da lugar a la proteína, hay una región promotora. Y antes de esta región promotora, que es donde muchas veces comienza la transcripción, se encuentran estas secuencias. Y ahí es donde los receptores nucleares se anclan al DNA para, como lo vamos a ver posteriormente, empezar a echar a andar la maquinaria que va a empezar el proceso de transcripción.
Ahora, ¿qué otras características tienen este tipo de receptores de acuerdo a esta clasificación? Los que forman homodímeros se encuentran principalmente anclados en el citoplasma con algunas proteínas correpresoras que se les conoce como proteínas de choque térmico o chaperonas, que en inglés las pueden encontrar como HSP, que es Heat Shock Protein. Recuerden que la mayoría de las proteínas tienen su nombre en inglés, entonces así las pueden encontrar. Y a diferencia de los homodímeros, los heterodímeros se encuentran predominantemente ya en el núcleo, a pesar de que no tengan un ligando unido. Pero al estar ya en el núcleo, tienen proteínas correpresoras asociadas. Bien, también a este tipo de proteínas, a este tipo de dímeros, se les conoce como sensores metabólicos. ¿Por qué? Porque su función más descrita, donde participan más, es justo en las vías metabólicas. Y finalmente, hablando de los que forman primordialmente monómeros, hay amplia variedad. Algunos se encuentran en el núcleo, otros se encuentran en el citoplasma. A pesar de que estos parámetros son parámetros generales y un tanto canónicos, ya hay ciertos estudios para ciertos receptores que justo estudian o tratan de localizar el receptor. Si ya se sabe que está en el núcleo, tratan de caracterizar si bajo ciertas condiciones puede estar en el citoplasma, por ejemplo. Entonces, aunque los clasifiquemos así, no es una clasificación o no todas las características terminan por cumplirse, hablando específicamente de su ubicación, ¿no? De los elementos de respuesta, generalmente es así y generalmente se encuentran a veces como nuevos hallazgos, que aquí a lo mejor llega a haber hasta 6 pares de bases, etcétera, ¿no? Es un tanto difícil estudiar a este tipo de receptores porque justo hay que estudiar, ¿no? Efectos meramente genómicos. Entonces es complicado. Bien, aquí solo es ejemplificar justo lo que les decía. Los del tipo 1 están anclados en el citoplasma con una proteína de choque térmico y una vez que el ligando llega, se promueve su translocación en los tipo 2 están justo en el núcleo, algunos ya están unidos a su sitio de reconocimiento y entonces el ligando, una vez que se une al dímero, eh, desprende las moléculas correpresoras y manda a atraer o señaliza para atraer a las moléculas coactivadoras. Eso, eso aplica justo para los que forman heterodímeros y los que forman homodímeros. Y finalmente están los que pueden llegar como monómeros. Si ven el proceso al interior del núcleo, es muy similar hablando sobre las proteínas correpresoras y las proteínas coactivadoras, ¿no? Siempre que llega el ligando, eso va a pasar y ahorita lo veremos más a fondo. Bien, los receptores nucleares están formados estructuralmente por 4 zonas reconocidas. La primera es la zona del amino terminal, que incluye una zona que se le conoce como AF1. Ahí principalmente se llegan las señales de transactivación ligando independientes. Tenemos también un sitio de unión ADN, que es justo el sitio, como lo podemos ver acá en amarillo, que se va a anclar al DNA, se va a reconocer las secuencias que ya les he mencionado anteriormente, a través de unas estructuras importantes que se llaman dedos de zinc.
Tiene también una parte que se le conoce como bisagra o hinge en inglés, que es de estructura diversa y que reconoce señales para que se pueda localizar en el núcleo. Y finalmente tiene un sitio de unión al ligando, que aquí está ejemplificado también de color rojo, que como su nombre lo dice, tiene una zona de unión ligando dependiente, conocida como AF2, y también ahí se promueve la unión de correguladores. Además, dentro del mismo sitio de unión al ligando, existe una zona que se le conoce como BF3, que es un sitio alostérico, ¿no? Recordemos que alostérico es un sitio diferente al sitio canónico, por decirlo así, al sitio ortostérico, como se le conoce, que puede modular la actividad de la proteína, ¿no? No solo es de receptores nucleares eso, sino es de enzimas, es de receptores de membrana, etc. Y está también el sitio de unión a ligando. ¿Qué es lo importante también mencionar aquí? Que en todas estas zonas se pueden dar modificaciones post-traduccionales. Estas modificaciones post-traduccionales generalmente activan, desactivan al receptor o a la proteína, porque estas modificaciones no son propias de los nucleares, ¿no? Son de todas las proteínas. Las principales modificaciones post-traduccionales que se conocen afectan a los y que afectan a los receptores nucleares son las fosforilaciones, las sumoilaciones y las acetilaciones. En general, aunque hay que describir cada caso en particular, las fosforilaciones activan, en el caso de receptores nucleares, activan al receptor. Las sumoilaciones los desactivan, al igual que las acetilaciones. Pero hay algunos casos donde la acetilación activa, ¿no? En vez de desactivar. Sumoilación, quizá sea un término nuevo para ustedes. La proteína sumo es justo una proteína que se encarga de unirse a los receptores solo para desactivarlos o activarlos. Es una proteína que anda por ahí en el citoplasma, de por lo menos 100 kilodaltones, y entonces al tener una proteína unida al receptor, lo inactiva. Pero algunas otras modificaciones post-traduccionales las pueden desprender a la proteína sumo y entonces cambiar la actividad del receptor. También estas zonas, las diferentes zonas en que se divide o las diferentes regiones en las que se divide un receptor nuclear sirven para interactuar con otras proteínas y esto es principalmente con la dimerización, que esa realmente se da en el sitio de unión y en el sitio de unión a DNA y de unión a ligando, y con las proteínas también correpresoras, ¿no? Entonces, esta es una estructura que representa estas zonas. Aquí tenemos el amino terminal, tenemos el sitio de unión a DNA en amarillo, la bisagra o hinge, y el sitio de unión a ligando. Si se dan cuenta, la mayoría de las estructuras secundarias que tienen este tipo de receptores son alfa hélices, salvo la bisagra, que como sabemos, las bisagras, por ejemplo, en la puerta, pues permiten darle cierta flexibilidad o permiten que la puerta se doble, ¿no? Entonces, por eso aquí la bisagra tiene esta estructura como de loop indefinido, porque es flexible, ¿no? O sea, con ciertas conformaciones, esta puede hacerse hacia abajo, se puede alargar así como está, puede hacerse más corta, etcétera, que es la característica de este tipo de estructuras. Bien. Es importante mencionar que a pesar de que están en diferentes familias, los receptores son o contienen zonas muy conservadas. Si nos damos cuenta, aquí en la imagen, la zona, por ejemplo, de unión a ligando, que es donde está la zona AF2,
es muy conservada en la mayoría de ellos, ¿no? Salvo, por ejemplo, aquí del LXR, la mayoría tiene una estructura muy conservada. Y también los sitios de unión a DNA, ¿no? Que son A, B y C. También están un tanto conservadas, al menos esta parte C, pero todas poseen su misma región AF1, que es la importante para recibir esas señales, tanto post-transduccionales como aquellas que no son o que vienen más bien de una vía de señalización que se ha desencadenado más arriba. Entonces, a pesar de que tienen diversa estructura, conservan ciertas regiones hay unas regiones muy conservadas. El hecho de que el dominio de unión a ligando sea conservado, pero que sea de una naturaleza variada, hace que el pocket, o más bien el sitio de unión a ligando, sea muy grande y que también, considerando las características de los posibles ligandos que se pueden unir ahí, generalmente esté compuesto por aminoácidos hidrofóbicos. Esto es para que entre ellos o puedan formar una especie de, o puedan encerrar bien al ligando. Ahorita más adelante mostraré unas imágenes, pero esa también es por lo que es una tarea difícil de encontrar agonistas o antagonistas selectivos de cada uno de los receptores, porque la mayoría de ellos son capaces de reconocerlos. Y además, otra característica importante es que entre especies, uno de los sitios que más modificaciones tiene es justo el sitio de unión a ligando. Entonces hay algunos agonistas o antagonistas que funcionan muy bien, por ejemplo, para el ratón, pero cuando esos mismos agonistas se los das al humano, el efecto se pierde en 100%. Y aquí les puedo mencionar un ejemplo para el receptor, un receptor que se llama PXR, que justo está aquí, que es el receptor de pregnano X. En ratón, existe un agonista que se llama pregnenolona 16 carbonitrilo, que es una pregnenolona, solo que en la posición 16 tiene un grupo carbonitrilo, ¿no? Que es justo así, ¿no? Carbono triple enlace nitrógeno, y funciona perfecto, es un agonista excelente de PXR. Hace curvas de efectos super padres, ¿no? Pero cuando ese PXR, esa pregnenolona 16 carbonitrilo la das en humano, pues no ves nada. Y entonces, en humano, existe un agonista de PXR que se llama rifampicina, que seguro la han escuchado o quizá le suena, que primordialmente se ocupa para tratar la enfermedad intestinal crónica, la inflamación intestinal crónica, y esa también en humano la rifampicina hace su curva muy bonita, pero si esa rifampicina la administran en ratones, pues nada. Entonces, esa es una de las desventajas justo a veces de trabajar con receptores nucleares, porque es difícil encontrar moléculas. No digo que no las haya, porque hay unas muy bien caracterizadas, pero a veces es difícil extrapolar entre humano y ratón por la diferencia en la composición del sitio de unión y también por la diferencia en el volumen que ocupa este sitio de interacción. Bien, aquí ejemplifico las diferentes partes que antes he mencionado. Aquí podemos ver un dímero entre el receptor de vitamina D y RXR. Este está en un color azul más claro y el de vitamina D en un azul rey. Aquí podemos ver la bisagra. Podemos ver que para el de la vitamina D es un poco más rígido. Si se dan cuenta, tiene una forma de hélice, a diferencia del de RXR, que incluso lo pintan así
porque la estructura es, pues, rara, ¿no? O sea, no está definida más bien. Puede ser así, ¿no? O tener otro loop, etcétera. Y también podemos reconocer aquí el sitio de unión al DNA para ambos receptores, ¿no? Y justo el dominio de unión a ligando, el LBD en inglés, del Ligand Binding Domain, se conforma de 12 hélices en la mayoría de los receptores nucleares. Yo creo que en el 99% de ellos. Son puras hélices o alfa hélices, ¿no? Y se les da la nomenclatura de H1, H12, en función de qué tan cerca pues, la numeración empieza a contar a partir del amino terminal. Entonces se acomodan de cierta manera, que algunos describen como un triple sándwich. A veces es difícil aquí apreciarlo, pero están acomodadas de cierta manera. Aquí podemos ver que es en el dominio de unión a ligando. También tiene este receptor una bisagra flexible y su dominio de unión a DNA. Si recuerdan, les había mencionado que en el dominio de unión a DNA existen unas estructuras que se les conoce como dedos de zinc. ¿Por qué son dedos de zinc? Porque forman esta especie de loop con un zinc en coordinación. Se forman dos. Aquí podemos ver, aquí está uno, y aquí están dos, y aquí está uno. Al que se une al DNA, que reconoce la secuencia en el DNA, se le conoce como el dedo de zinc P, y al que se utiliza generalmente para dimerizarse, como se ejemplifica aquí, se le conoce como el dedo D, también por esta como secuencia que sale. Bien, la característica de estos dedos de zinc es que coordinan a un zinc entre 4 cisteínas. Por eso se les conoce como tipo C4, porque son 4 cisteínas las que mantienen la interacción con estos dedos y que son capaces de formar estos loops. Si se dan cuenta, aquí viene la secuencia, forma loop y vuelve a hacer la secuencia lineal y así sucesivamente. Y entonces la utilidad o la principal función del dedo de zinc de forma de P es interactuar con el DNA, a diferencia del dedo de zinc D, que justo hace que o estabiliza los dominios de unión a DNA de los dímeros. Esto es un poco de lo que les mencionaba sobre las zonas también que se utilizan para formar los dímeros. Generalmente los receptores nucleares forman dímeros con interacciones entre sus hélices 10 y 11. Aquí podemos ver un dímero entre dos receptores de estrógenos, ¿no? Que quizá a simple vista no se aprecie las hélices. Pero si le damos vuelta a este dímero 90 grados, podemos ver que tanto la hélice 10 y 11 de uno como del otro son las que están más cercanas. Y entonces aquí hay una serie de interacciones intermoleculares que permiten que se estabilice el dímero. Y esto aplica para los que forman homodímeros, heterodímeros. Hay regiones conservadas en estas dos hélices que les permite formar este tipo de interacciones. Generalmente puentes de hidrógeno, pero en cuestión de la dimerización, por ejemplo, ya lo veían ayer en los tirosincinasa, se genera un enlace disulfuro, ¿no? Generalmente en los GPCRs y en los receptores nucleares se generan puentes salinos, ¿no? Que estos puentes salinos se dan entre aminoácidos que tienen carga, que a pesar de que no son una interacción del todo formal, es decir, que no es una interacción covalente, no se forma un enlace formal tal cual, están muy cerca que les permite formar este tipo de estructuras, ¿no? Que permite que funcionen y que no sean tan fáciles de romperse. De una forma similar, aquí está ejemplificado cómo es que las proteínas
coactivadoras y correpresoras están unidas o se intercalan en ciertas zonas del dominio de unión a ligando. En el caso de los coactivadores, forman o se intercalan entre un glutamato y una lisina en las hélices 12 y 3 respectivamente. Entonces, como este circuito, llamémoslo así, hace que la interacción de la proteína coactivadora sea estable, sea fuerte y permita entonces echar a andar la maquinaria, en este caso para la transcripción. Lo que hace el correpresor es que por sus características estructurales solo hace uso de la lisina, pero no permite que se cierre el circuito con la hélice 12. Entonces, al intercalarse aquí o al interactuar de esta forma, la hélice 12, que debería estar así, toma otra conformación justo por la naturaleza que tiene el correpresor. Y aquí lo podemos ver abajo. Tenemos el receptor en su forma APO, es decir, en su forma normal, por decirlo de alguna manera, sin nada unido, ¿no? También a eso hace referencia el APO. Entonces, una vez que se une el agonista, las proteínas coactivadoras se unen y permiten también que la hélice 12 haga un cambio para cerrar el circuito. También este cierre permite que el ligando, que seguramente está por aquí, se permanezca dentro del sitio de unión y no sea tan fácil salir. Ahora, en el caso de que se una un antagonista, lo que provoca es cierto cambio donde las proteínas correpresoras se van a acoplar y como vemos, la hélice número 12 tiene que tomar otra conformación debido a interacciones estéricas, a interacciones quizá de carga, que no le permiten ya que agarrar, o más bien no les permite reclutar a las proteínas coactivadoras, sino en este caso, reclutar a las proteínas correpresoras. Es por eso que al dominio de unión a ligando se le conoce como o tiene la función de un switch molecular, porque dependiendo de la molécula que llegue al sitio de unión, se va a cambiar su conformación, se va a prender o se va a apagar el switch y va a permitir el acople tanto de proteínas coactivadoras como de las proteínas correpresoras. Aquí ejemplifico lo mismo, solo que están incluidas las proteínas correpresoras y las coactivadoras. Si ven, primero prestemos atención a la hélice 11 y también a la hélice 12. Cuando está unido un agonista inverso, se reclutan las proteínas correpresoras y tiene que formarse este cambio conformacional tanto de la hélice 11 como de la 12 para permitir la unión de la proteína correpresora. En el caso de que hay un agonista, volvamos a ver a la hélice 11, tiene un ligero cambio, pero quien mostró más cambio es la hélice 12. Y es justo ahí donde están las zonas que reconoce la proteína coactivadora para que se pueda llevar a cabo la función del receptor nuclear. Y finalmente, en el caso de un antagonista, aquí sí hay un cambio total en la conformación de la hélice 11, es casi paralela a la hélice 10, y la 12 también se vuelve a mover, pero no tiene la misma posición que en el caso de un agonista, ¿no? Es decir, que el efecto está bloqueado porque no se están exponiendo los residuos que reconocen las proteínas activadoras para poder unirse. ¿Cuáles son estos tipos de aminoácidos a los que se les conoce como motivos, ¿no? Un grupo de aminoácidos en particular que son conservados en las estructuras. En el caso de las coactivadoras, reconocen a leucina, XX, que es cualquier aminoácido, leucina, que están en la hélice 12. Y en el caso de las proteínas correpresoras, también reconocen leucina, reconocen 3, cualesquiera, y debe haber aquí en el que sigue o una leucina o una isoleucina.
se dan cuenta, son muy parecidas, pero esta tiene como complemento que después de otros 3 debe de haber otra leucina, otra isoleucina. Entonces, a pesar de que en ambas conformaciones puede estar, o más bien está, estas secuencias, depende también del cambio conformacional que haya para que puedan llegar las proteínas correpresoras y coactivadoras. Aquí finalmente, otra representación de lo mismo. Una vez que está el receptor en su forma APO, prestemos atención a hélice 11 y hélice 12, se une un agonista, perdón, y va la proteína coactivadora a reconocer en la hélice 12 su sitio de unión para poder reclutar a otras proteínas que sirven para el proceso de transcripción. En el caso de un antagonista, cambió totalmente la conformación de la hélice 12. Entonces, eso permite que no haya por el momento reclutamiento. Solo se vuelve inactivo el receptor y entonces no hay transcripción. En el caso de que se una un agonista inverso, que recordemos un poco la clase de los receptores acoplados a proteína G, el agonista inverso se une en el mismo sitio, anula el efecto del agonista, pero tiene otro efecto, que no es inactivarlo, sino produce un efecto distinto. En este caso, la unión de un agonista inverso reprime la transcripción. Entonces, si vemos, la hélice 12, pues ya quedó hasta acá atrás, seguramente, o está aquí empalmada. De hecho, no se alcanza a apreciar. Y es justo en esa zona donde se une la proteína correpresora. En este caso, reprime el proceso de transcripción. Y con reprimir no significa que lo haga de menos, ¿no? Simplemente no se está llevando a cabo. Y no se está llevando a cabo no porque el receptor esté inactivo, sino porque hay proteínas que le impiden a los procesos subsecuentes llevarse a cabo. Creo que en esta imagen de la derecha se aprecia mejor. Podemos ver al receptor en su estado apagado, donde está la proteína correpresora, y vean cómo se ve en la hélice que contiene el AF12, el AF2, perdón, que generalmente es la 11 y la 12, y vean en un estado activo cómo hay un cambio conformacional distinto, totalmente radical, que lo hace o que le indica al receptor que se está prendiendo, que está activo. Entonces es por eso que son muy ciertas las analogías que se hacen respecto a que son switch, a que son cambios conformacionales los que sí se necesitan para indicarle a la proteína que está activa o no. Podemos ver con esas imágenes cómo sí el cambio se está llevando a cabo. ¿Qué pasa una vez que se une el ligando al receptor nuclear? Supongamos que ya se unió el ligando, ya sea aquí en el núcleo o en el citoplasma, ¿no? Puede estar aquí también en el citoplasma. Se llegó el ligando, se unió a uno, llegó el ligando, se unió a otro, se dimerizaron, se desprenden de sus proteínas correpresoras que los mantienen anclados al citoplasma y llegan, ¿no? Ya se instalaron en su zona de reconocimiento. Entonces, reclutan, como ya lo vimos, una vez que se unen, reclutan, ahí ese cambio conformacional, reclutan a las proteínas coactivadores que generalmente reclutan ellos a unas proteínas que se llaman histona acetilasas. ¿Qué hacen estas histona acetilasas? Acetilan el DNA, lo cual es una marca de que esta cromatina o este DNA está activo. Y entonces, esa marca es reconocida por la maquinaria transcripcional, ¿no? Donde está incluida la RNA polimerasa. Entonces, ya que está activa, llega toda la maquinaria de la transcripción, reconoces la región promotora, y ahí es donde empieza a ser el RNA mensajero. Caso contrario, una vez estando correprimido, como ya lo vimos
en un estado basal, no inactivo, pero reprimido. O también, una vez que se terminó de sintetizar el RNA mensajero, recluta ahora proteínas correpresoras y entonces ahora las proteínas que van a reclutar son histonas desacetilasas. ¿Qué hacen las histonas desacetilasas? Como su nombre lo dice, desacetilan el DNA, entonces compactan a la cromatina y entonces esto restringe el acceso de la maquinaria transcripcional a esta zona del DNA. De esta forma se evita que se transcriba el DNA y que se genere el RNA mensajero. Esto es lo que ya pasa dentro del núcleo, ¿no? Esta es ya como su efecto. Una vez que el ligando se unió, ya vimos que activa, bueno, lo hace, si está en el citoplasma, hace que se dimericen, porque llega un ligando a uno y un ligando a otro. No es que llegue un ligando aquí y este busca otro, sino llegan de forma independiente. Las mismas proteínas de choque hacen o ayudan a que se dimerizan, se desprenden de las proteínas de choque, de las proteínas de anclaje al núcleo, al citoplasma, perdón, viajan al núcleo, reconocen su elemento de respuesta, que ya vimos que eran pares de bases acomodadas en diferentes formas, y cuando se unen ahí, acomodan de cierta forma, aquí más bien la hélice, principalmente la 12, llegan las proteínas coactivadoras y entonces se desencadena el proceso de transcripción. Y al revés, cuando recibe la señal de que ya acabó de transcribirse, o en un estado con un antagonista, por ejemplo, están unidas las proteínas correpresoras y siempre está desacetilado el DNA, entonces no se lleva a cabo el proceso. Bien, ¿cómo es que seguro se preguntarán si cada uno de los dímeros que se forma, cada quien reconoce a una zona, si al estar juntos las zonas que reconocen están muy cerca, o qué pasa, ¿no? ¿Cómo es el proceso de reconocimiento? Porque a lo mejor aquí tenemos, no sé, el receptor de vitamina D y tenemos acá RXR. Seguro tienen secuencias en común que pueden reconocer, pero no están repetidas aquí, y este tiene su repetición y este tiene su repetición. Sino, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se han descrito diferentes formas en que se hacen estos anclajes al DNA. Uno justo es cuando hay secuencias de reconocimiento compuestas, que sí, justo es eso. Está la zona del receptor nuclear 1, están sus tres huequitos, y luego está su otra zona, ahí reconoce. Avanzamos unos pares de bases y está la zona de reconocimiento del receptor nuclear 2. Entonces es una zona de reconocimiento compuesta y se acoplan perfectamente. La otra forma es que sabemos que el DNA tiene una forma, está estructurado alrededor de las histonas y puede formar loops. Entonces está la zona de reconocimiento de uno en una parte del loop, o inclusive de loop, y la otra zona de reconocimiento en la otra parte. Entonces cada quien podría activar a los genes, ¿no? Que están posterior a esta parte que reconoce. Entonces aquí seguramente van a hacer solo un RNA mensajero de la proteína cuya secuencia se encuentre posterior o pares de bases río abajo de la secuencia de reconocimiento. Y en este caso se haría un RNA mensajero de la zona de reconocimiento del receptor nuclear 1 y otro RNA mensajero de la zona de reconocimiento del receptor nuclear que está formando el dímero. Y es justo eso, esto que vemos aquí, que pueden tener un target en común, o cada quien puede estar dando pie, como en este caso, a generar una secuencia distinta.
Esto también se ve favorecido en algunas ocasiones por la unión del dímero a otros factores de transcripción. Recuerden que en la primera clase les dije que a pesar de que los receptores nucleares son factores de transcripción, existen otros que no están clasificados como receptores nucleares. Simplemente, aunque estén en el núcleo, en el citoplasma, son factores de transcripción, pero están clasificados así porque no tienen estas características estructurales principalmente que ya hemos visto. Entonces, estos receptores nucleares sí pueden reconocer algún otro factor de transcripción, que seguramente el día de mañana verán un par de ellos, y se anclan. Entonces, pues pueden favorecer que, sí, pueden favorecer o acelerar de cierta forma el efecto de este factor de transcripción. Y también puede pasar lo mismo, que reconozcan dos zonas distintas y entonces generen un RNA acá y otro RNA mensajero aquí. Otro mecanismo que se ha propuesto es que si no hay una secuencia compartida y tampoco hay otra forma, otro sitio donde se pueda unir uno de los receptores nucleares, pues se lleva el efecto de uno solo, ya sea del 1 o del 2, dependiendo también. Aquí pues es un tanto al azar. Recordemos que este efecto está amplificado, se está llevando varias veces. Entonces, a veces se va a unir el receptor nuclear 1, a veces el receptor nuclear 2. Si son de la misma naturaleza es por el mismo ligando, pero puede darse el caso de que solo se esté activando uno. Entonces, cuando este receptor nuclear está siendo activado por el ligando, quien tiene preferencia en el efecto es quien recibió la señal. El otro, como es de dimerización, pues solo lo está acompañando. Cuando comparte el ligando, ahí sí es totalmente azaroso, por decirlo así. Y también un caso particular que se dan aquellos receptores que forman o llegan como monómeros a su zona de reconocimiento, puede llegar un segundo receptor nuclear, esto ya está demostrado en diferentes artículos, y secuestrarlo de su zona de reconocimiento y formar entonces su dímero y buscar otra zona en el DNA donde se pueda llevar a cabo el efecto. Entonces, estos son diferentes mecanismos que pueden suceder una vez que el ligando o que los receptores nucleares han sido activados por su ligando endógeno o exógeno. Bien, recordemos entonces que también había una zona próxima al amino terminal donde era una zona donde se podrían dar señales ligando independientes. ¿Y por qué son ligando independientes? Porque generalmente se generan por modificaciones post-traduccionales estas activaciones, principalmente por fosforilaciones. Y aquí está muy claro que pueden ser por fosforilaciones. ¿Por qué? Porque si lo recuerdan de clases anteriores, está la proteína sinasa A, que no hace otra cosa más que mover grupos fosfato. La proteína sinasa C, está AKT, que así se le conoce como, bueno, así le decimos los amigos, pero también se le conoce como proteína sinasa B, y algunas otras sinasas, ¿no? CDK también son sinasas. Recordemos que las MAP sinasas, pues su nombre lo dice, son sinasas. Y entonces es justo la parte más cercana al amino terminal la que sufre la mayoría de estas modificaciones post-traduccionales. Entonces, de una cascada que empezó arriba con un GPCR de 7 dominios, no sé, se activó AKT. AKT llevó una serie de efectores hacia abajo, se activaron y entonces una de ellas fosforiló al receptor nuclear y le dio la señal de que tenía que activarse. Asimismo pasa con las otras sinasas. También en MAP sinasas, que es una vía más clásica de los tirosin sinasas, ¿no? Recordemos que aquí se une GRB2, SOS, SRC, y entonces ya empieza, ¿no?, la serie de RAF, RAS,
mapsinasa 1, etcétera, ERK, ¿no? Que es el efector final, y fosforilan justo en esta parte al receptor nuclear para decirle que es momento de activarse. Como lo vemos aquí, se favorece el reclutamiento de proteínas coactivadoras y por ende la formación de la maquinaria de transcripción. Algunos de ellos también favorecen el reclutamiento de las proteínas de degradación. Recordemos que creo que ya se ha mencionado en la mayoría de las pláticas que existe un proceso de degradación a través del proteosoma, ¿no? Y una de las marcas es justo la unión de la ubiquitina a la proteína. Entonces, también hay algunas de estas modificaciones que lo que promueven es que el receptor se degrade, quizá porque su función se está llevando a cabo demasiado tiempo o porque no es, ya cumplió su función y entonces es momento de degradarse. Y hay algunas otras pocas que se dan en el sitio de unión a ligando, principalmente aquellas señales que vienen por receptores tirosincina. No, aquí también sí vemos que está un poco más dirigido al dominio de unión a ligando. Hay otras vías como es la de Jung y P38. Y estas señales pues forman algunos, o más bien promueven algunos cambios funcionales, estructurales, que permiten la unión del ligando, ¿no? Porque de estar en un estado inactivo, que recordemos que ni tiene correpresión, ni tiene coactivación, sino es un estado cero, por decirlo así, promueve que se mueva y permita la unión del ligando, que se dimerice e inclusive que se active. Entonces es ahí la importancia de estas modificaciones, principalmente fosforilaciones, y que de alguna manera estamos ligando también las señales que se están recibiendo en la membrana, ¿no? Recordemos que habíamos mencionado que puede llegar el ligando hasta acá, como es una hormona, ¿no? Que tiene su perhidrofenantreno, o algunos otras moléculas. Pero también pueden activarse, ya que el ligando entró acá, bueno, interactuó con el receptor y desarrolló una vía de señalización. Esto nos da lugar a pensar también en la tasa de moléculas que interactúan en el receptor y cuántas entran directamente a través de la membrana, ¿no? Habrá unos que tengan las características lipofílicas para entrar y entonces un porcentaje sí va a interactuar con los receptores y otro porcentaje va a buscar un blanco dentro del citoplasma e inclusive dentro del núcleo. Bien, como les había mencionado, la mayoría de los efectos que estos receptores tienen o por los cuales se les ha descrito es porque tienen efectos genómicos, es decir, son efectos un tanto tardíos, porque no son de minutos, son de horas, puede darse desde 1 hora hasta 24 horas, dependiendo también de la célula, bueno, si es una célula aislada, si es un organismo, dependiendo también si se está promoviendo por agonistas, etcétera, ¿no? Son muchas las variables que pueden influir en el tiempo en el que podamos ver una respuesta. Sin embargo, se han reportado algunos efectos no genómicos, que es justo por lo que les decía que a pesar de ser factores de transcripción, tenían otra función para estos receptores. Por ejemplo, aquí en la imagen con el número 1, podemos ver, bueno, hay que mencionar que para que la memoria se consolide en la región del hipocampo, en el cerebro, se deben de fortalecer los contactos sinápticos que hay en las dendritas, ¿no? ¿Cómo se fortalecen estos contactos? En primera, debe haber una señal, se debe transmitir la señal, mejorando la liberación de neurotransmisores excitatorios. Y también se debe promover el aumento del número de receptores ionotrópicos, es decir, de aquellos que permiten la entrada de ciertos iones.
Y es justo aquí, por ejemplo, que el receptor de glucocorticoides, si lo vemos aquí está, anclado con su proteína al citoplasma, es capaz de regular esto sin ir al núcleo a hacer su proceso genómico, la salida de glutamato, en este caso de esta neurona, ¿no? De la presináptica. Entonces ahí estamos liberando moléculas excitatorias. Y del otro lado, en la neurona, o más bien postsináptica, el mismo receptor, estando en el citoplasma, aquí centrémonos primero, es capaz de aumentar la expresión de receptores ionotrópicos, en este caso el receptor del glutamato, ¿no? Que hay dos tipos, NMDA y AMPA. Pero también ayuda o promueve la dimerización de un receptor acoplado a tirosincinasas, que lo que hace es a través de la fosfolipasa C generar, ¿no? Recordemos, al diacilglicerol y al IP3, y el IP3 ir al retículo sarcoplásmico, liberar, perdón, retículo endoplásmico, liberar calcio y entonces que se generen o se activen aquellas proteínas que requieran calcio para su función. Entonces aquí el receptor para glucocorticoides es un regulador y funciona en uno de sus efectos no genómicos para fortalecer o para consolidar la memoria, el proceso de memoria en el hipocampo. Otro de los ejemplos es, hablando del receptor de progesterona, recordemos que en los dominios de tipo enzimáticos de los receptores tirosincinasa se une una proteína, la primera que se llama SRC, y después reconocen los dominios SH2 a otras proteínas, ¿no? Como es GRB2 y luego SOS. Entonces, si se dan cuenta aquí, en la misma interacción, hay unas interacciones entre los dominios SH3 de una de las GTPasas que se unió con la primera, lo que permite que no se esté activando correctamente la vía. Entonces, el receptor de progesterona, a través de una región rica en prolina en su región AF1, interactúa con con esta proteína, esta GTPasa, y lo que hace es desanclarla y promueve entonces que se lleve correcto la vía que desencadena este tipo de receptores, ¿no? Recordemos que este es un receptor tirosincinasa. Entonces, ¿qué vías desencadena primordialmente? La vía del RAS y ER, que son las mapsinasas, y también puede activar a la vía de PI3K, AKT. Entonces, estos son ejemplos de efectos no genómicos, para que consideremos que no solo los receptores nucleares participan o regulan la transcripción, que si bien es un proceso muy importante, no solo se dedican a eso, sino también tienen algunos otros efectos en otras partes del citoplasma. ¿Cómo es que experimentalmente se puede demostrar que se está activando un receptor nuclear? Estos experimentos que se llevan a cabo generalmente son experimentos de translocación, y lo que se observa es a través del tiempo ver si los receptores nucleares llegaron adentro del núcleo, ¿no? Entonces podemos ver en los primeros cuadrantes, podemos ver cómo está marcado el citoplasma. Más bien, está marcado en este caso el receptor de glucocorticoides, está marcado en verde. Si se dan cuenta, aquí hay un núcleo vacío, ¿no? Es decir, que el receptor está fuera del núcleo. Aquí se les trató con una proteína que se llama semaforina, semaforina 4D y semaforina 3C, y se puede ver que ya no, o que los núcleos no están tan vacíos, ¿no? Tienen ahí ya adentro algo, inclusive con la dexametasona.
Bueno, el DAPI en la segunda tiñe a los núcleos, ¿no? Entonces podemos ver, si ubicamos esta célula acá, está teñido el núcleo, están teñidos los núcleos. Esta es beta-actina, que solo sirve como una referencia, pero se pueden ver también los núcleos vacíos. Y entonces, una vez que juntan todas las imágenes, podemos ver en el control que hay células azules, que significa que no ha internalizado el receptor. Y aquí podemos ver un color cian, que es la mezcla del verde con el azul. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el receptor, que está marcado en color verde, ha entrado al núcleo. Y entonces se combinó con ese color azul rey y nos dio un color cian. Y esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Se hace un conteo de cuántos núcleos, eh, de cuántas veces está el receptor nuclear con un software en específico dentro del núcleo o fuera. Si vemos en el control, pues sí hay algunos dentro del núcleo, pero se ve aumentado con las proteínas e inclusive con dexametasona. Entonces esa es una forma de cuando las personas, los investigadores están apuntando a ver el agonismo de un receptor nuclear, eh, demostrar que efectivamente se está uniendo al receptor nuclear y que se está internalizando, es decir, que se está llevando o se va a llevar a cabo su efecto. Naturalmente se necesitan experimentos para demostrar el efecto que se quiere estudiar. ¿Qué tan importantes son los receptores nucleares? Pareciera que tienen efectos muy específicos, muy aislados, pero justo en esta imagen les ejemplifico en qué parte de algunas rutas metabólicas intervienen estos receptores nucleares. Intervienen, por ejemplo, en aumentar la captura de glucosa, ¿no? A través del receptor GLUT. También intervienen en procesos como la oxidación de ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos, inclusive la entrada de los ácidos grasos a la célula. También están presentes en los procesos mitocondriales, ¿no? En la biogénesis, que quiere decir generación de nuevas mitocondrias, en la fusión, que generalmente se da cuando se requieren grandes cantidades de ATP o se necesitan metabolizar rápido los metabolitos, hablando de aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos, o inclusive cuando se deben dividir, ¿no? Están involucrados hasta en la cadena respiratoria. Entonces, los receptores nucleares son tan importantes que prácticamente regulan o intervienen en todos los procesos fisiológicos que nuestras células llevan a cabo, ¿no? Aquí son, pues es impresionante ver cómo están prácticamente en todo, en el ácido, en el ciclo de Krebs, perdón, en la captura de aminoácidos, ¿no? En la generación de radicales libres, etcétera. Son varias rutas, inclusive hasta en la vía de las pentosas fosfato. Entonces, siempre hay intervención de estos receptores. No todos están en todas las rutas, pero sí hay algunos en común, ¿no? Como lo podrán notar, algunos en común son justo los PIPAR. Bien, dentro de esta capacidad de estos receptores nucleares de regular diferentes etapas del metabolismo, interactúan incluso con algunas otras moléculas muy importantes que también son reguladoras y que se ven activadas casi todas las vías, ¿no? Por todas las vías. Una de ellas es AMPK, que seguro mañana verán un poco de ella, que a grandes rasgos es una sensadora de ATP, de ADP, ¿no? Entonces, en función de qué cantidad de ATP haya, echa a andar las vías de señalización que generan ATP, o si hay si hay mucho, echa a andar aquellas vías que degradan o que requieren eh, el uso de ATP para que el metabolismo se vea equilibrado. También interactúan con proteínas como mTOR,
generalmente está involucrada en las rutas de síntesis de proteínas. Algunos correguladores que se activan por vías de señalización dependientes de receptores de tirosinasa o de acoplados a proteínas G, como es PGC1 alfa, y también las señales del ritmo circadiano. ¿A qué me refiero con las señales? Pues los cambios de luz-obscuridad propias del día, algunas proteínas asociadas a este sensado de los, de los ritmos de la vida diaria, como son las proteínas clock, por ejemplo, la proteína cry. Entonces, interactúan con muchas cosas que están cascada arriba. Por eso es que son tan importantes. ¿Por qué otras razones pueden ser importantes estos receptores? Bien, aquí en la imagen del lado izquierdo podemos ver diferentes tipos de cáncer, cáncer de cuello, de esófago, pulmón, etcétera, y vemos cómo hay participación de los receptores nucleares regulando aquellos que están regulando a la baja algunos procesos, que son aquellos que están en color azul, regulando a la alta, es decir, promoviendo procesos propios del cáncer como la metástasis, etcétera, en color rojo, y algunos que están descritos que pueden hacer ambas cosas, que son los que están en verde. Entonces, en la mayoría de los tipos de cáncer también participan los receptores nucleares. Y aquí también uno muy importante es, por ejemplo, PIPAR, ¿no? Que se repite en la mayoría de ellos. Aquí les pongo un ejemplo de un estudio que se realizó en ratones, donde se les inducía alguna neoplasia en el sistema nervioso, les inyectaban directamente las células cancerosas en alguna región específica del cerebro hasta que se formara el tumor. Aquí podemos ver el procedimiento. Se inyectaban a los animales, esperaban 13 días a que se desarrollara el tumor y después iniciaban el tratamiento. En este caso con DLPC, que es un agonista del receptor nuclear NR5A2. Una vez que observaban los tumores, vean los tumores de aquellos ratones que no recibieron el agonista y vean el tamaño de aquellos que lo recibieron. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar estimulando los procesos que regula NRA5 a través de la transcripción, se secretan o se regulan diferentes vías que están alteradas en el cáncer y esto regula y hace que los tumores no crezcan tanto, por ejemplo. Entonces interviene en el proceso canceroso de una forma positiva el estimular este receptor, que es justo la conclusión que hay aquí, que este receptor nuclear regula negativamente la proliferación celular, es decir, no deja que se generen o se adhieran nuevas células a ese tumor y por ende tampoco crece el tumor. Entonces es tan importante el papel de estos receptores en los procesos fisiológicos alterados, que justo aquí hay uno de esos ejemplos. Aquí les pongo un ejemplo más, justo de la familia PIPAR. La familia PIPAR, que en español podría traducirse como aquellos receptores activados por proliferadores de peroxisomas, que generalmente ese proliferador de peroxisomas es PGC1 alfa, desempeñan un papel regulador importante a nivel de homeostasis energética, generalmente controlando a los lípidos. Podemos ver aquí un estudio que se hizo en ratones, a un ratón normal, un ratón knockout, es decir, que no codifica, que no tiene en el genoma para codificar a PIPAR alfa, un ratón que es de un fenotipo obeso-obeso, que también es modificado genéticamente, y ese mismo ratón obeso-obeso, pero que no tiene PIPAR. Si se dan cuenta, este ratón obeso-obeso aumentó demasiado su peso
solo por no tener apipar. O sea, de por sí ya era obeso, ¿no? A diferencia del ratón normal. Veamos aquí la curva de peso, como el ratón normal tiene este comportamiento. Y el obeso, pues sí, aumentó por lo menos en la última semana el 40 gramos, ¿no? Pero aquel obeso que no tiene pipar, que no codifica para pipar, vean cuánto aumentó, casi llegó a 90. Entonces es impresionante el papel que tiene este receptor nuclear regulando el metabolismo de los lípidos principalmente, que justo genera eso. Y justo eso también se ve aquí en algunos cortes de hígado, donde podemos ver que los ratones que no tienen el pipar y que son obesos, tienen demasiada infiltración de grasa en su hígado. ¿Por qué me refiero a infiltración de grasa? Si se dan cuenta, en esta tinción que solo nos tiñe las células de color rosita, podemos ver huecos. ¿Esos huecos qué son? Grasa. ¿Cómo se tiñe la grasa? Con esta tinción que se llama rojo oleoso. Entonces podemos ver en un ratón normal que tiene este, son cortes normales, tiene una estructura normal el hepatocito, dirán a lo mejor este hueco, pero generalmente son las venas. El que no tiene pipar tiene un comportamiento pues similar. El obeso tiene infiltración de grasa en el hígado, pero aquel que es obeso y que aparte no tiene o no codifica para pipar, tiene infiltración de grasa muchísimo mayor, ¿no? Entonces juegan un papel súper importante en estos procesos metabólicos. ¿Y por qué se da esto? Justo aquí, en esta imagen, me atreví a tomarla tal cual del artículo, cuya referencia viene acá abajo. Se ve cómo intervienen en muchos procesos en todos los tejidos, ¿no? Bueno, cabe mencionar que PIPAR tiene 4 isoformas, alfa, beta, gamma y delta. Algunas se expresan más que en otras, eso lo pueden ver con esta nomenclatura. El circulito es porque ahí se expresa más, el triangulito y el círculo relleno. Y vean cómo en la mayoría de ellos el factor en común es aumentar la oxidación de ácidos grasos, que es justo FAO. Aumenta la oxidación de ácidos grasos. Entonces, si nosotros quitamos ese pipar, lo que hacemos es evitar que se oxiden los ácidos grasos. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Los empieza a acumular. ¿En qué los acumula? En unas gotas de lípidos, así se les conoce, que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ocupan más tamaño que la propia célula, ¿no? Inclusive rompen a la célula para estar solo ahí. Entonces tienen diferentes papeles, pero uno de los principales es justo ese, aumentar la oxidación de ácidos grasos y jugar también con la glucosa, ¿no? Y esto es justo lo que les decía, a pesar de que PIPAR está por ahí en el citoplasma, anclado a sus proteínas de choque térmico, ¿quién le indica a PIPAR que es momento de actuar? Señalizaciones arriba. Por ejemplo, aquí tenemos un receptor tirosincinasa que ya sabemos que expone una vez que ha transferido los fosfatos a sus serinas o a sus tirosinas, lo reconocen algunas proteínas. Aquí está SOS, GRB, y empieza la vía de las mapsinasas, que es justo RAS, RAF, MEC, ERK, y entonces ERK, en este caso, inactiva a PIPAR. Pero estos receptores también tienen otra vía, y esa vía, en este caso la vía de P38, sí activa a PIPAR. Y PIPAR va al núcleo. En este caso, si ven, dimeriza con RXR. Y entonces recluta la maquinaria y genera proteínas propias o que participan en el metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos y algunas otras. También puede ser activado alguna de las isoformas por una señal en un receptor acoplado a proteínas G, en este caso a proteína G alfa.
Se activa la adenilato ciclasa, genera AMP5, ahora activa el efector proteína sinasa A y este fosforila a PIPAR alfa y promueve que se vaya al núcleo y siga un proceso similar. Lo mismo pasa, por ejemplo, para un canal, en este caso, un TNF, perdón, que también eh, converge con otro receptor que vimos rápidamente en la introducción, que son las integrinas, en la vía de PI3K-AKT, que está PI3K, ¿no? Que sabemos que se genera acá arribita, activa AKT, que aquí pueden ver que también se llama proteína sinasa B, y entonces fosforila PIPAR y va de nuevo al núcleo. Los mismos ácidos grasos activan a PIPAR. Aquí el receptor de interleucinas también tiene una ruta específica y promueve también que otro factor de transcripción, en este caso no receptor nuclear, un factor de transcripción que se llama factor nuclear kappa B, viaje y promueva al PIPAR que está anclado al DNA, promueva que active la maquinaria de transcripción. Entonces, como ven, todo esto termina por integrarse, todo lo que hemos visto quizá por partes, termina por integrarse. Y vean aquí cómo algunos de los efectores finales de pues los efectos que vemos macroscópicamente, por decirlo de alguna manera, están regulados por receptores nucleares, ¿no? Naturalmente estas mismas pues interactúan con otras proteínas aquí adentro, inclusive activan o fosforilan enzimas de vías metabólicas, porque recordemos que el metabolismo también se está llevando a cabo por acá. Pero los efectores finales podrían decirse en la mayoría de los casos que es un factor de transcripción, entre ellos los receptores nucleares. Un ejemplo más, aquí se evalúa la densidad ósea en huesos en ratones normales, estas son sus radiografías, y en ratones que no producen APXR, que es otro receptor nuclear. Si ven así a simple vista, tampoco es que tengamos un ojo experto, pero al menos este hueso se ve un poco más traslúcido, que habla un poco de la densidad ósea, y podría incluso decirse que está más corto. Aquí con diferentes medidas lograron darse cuenta que la densidad mineral de los huesos de aquellos ratones que no producen APXR es menor, ¿no? Que aquellos que están en su forma normal. ¿Y esto por qué se da? Justo porque PXR ayuda al metabolismo de la vitamina D. Entonces, cuando PXR no está, la vitamina D no se biotransforma de la misma forma. Entonces genera a veces, algunos de sus subproductos son inactivos y como no se está biotransformando en la misma tasa, no se está viendo favorecida su biotransformación, hay poca vitamina D activa, lo que nos da pie a que haya menos calcio y por tanto la densidad mineral dentro de los huesos sea menor. Y justo estos tipos de mecanismos es lo que lleva a los farmacólogos a tratar de buscar nuevos compuestos. Eso pasa justo, olvidaba mencionarlo, en el caso de PIPAR. PIPAR ya tiene algunos fármacos que son selectivos para este tipo de receptores, que seguramente los han escuchado. Algunos de ellos son los fibratos, que justo son enviados, se me olvidó la palabra. Bueno, son recetados para el tratamiento de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Y también uno de los blancos de los PIPAR o otro de los fármacos que se unen ahí son los teacil. Bueno, son fármacos que sirven para el control de la diabetes. Teacilenidionas.
Bien, es por esto que es importante estudiar a los receptores nucleares porque juegan un papel súper importante regulando el metabolismo, regulando algunos procesos, inclusive a nivel o en la etapa embrionaria en procesos de desarrollo, por la actividad directa que tienen sobre el DNA como factores de transcripción y porque entre ellos forman una red de regulación íntimamente ligada. Además de que al ser uno de los efectores finales de los estímulos activados en la membrana, pues son prácticamente mediadores en todos los procesos. Bien, pues es todo sobre los receptores nucleares, todo lo que veremos en esta clase. Eh, Seguramente hay información muchísimo más profunda, pero no es objetivo del curso profundizar tanto. Entonces, pues gracias por su atención y quedo en espera de sus dudas, comentarios, observaciones. Gracias. Miguel, al parecer hay una duda en el chat. ¿Sí? Ok. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan sensibles pueden ser estos receptores a desarrollar resistencia? Bien, la verdad es que también su funcionamiento está altamente regulado. Si recuerdan, cuando están inactivos tienen bastantes proteínas correpresoras. Entonces generalmente están inactivos, no tienen incluso cambios conformacionales como lo podría estar siendo un receptor en la membrana, que esas mismas transiciones pues las está siempre estimulando, ¿no? Entonces, como son los de arriba los primeros en recibir la señal, tienen más riesgo justo de desarrollar resistencia por estar en contacto con las señales directas. Al contrario de acá, de los receptores nucleares, son también muy selectivos. Recordemos que no todas las moléculas pueden entrar, no todas las moléculas pueden interactuar con todos. Entonces eso hace que sean poco susceptibles a generar resistencia. Aparte que una vez que cumplen su función, regresan al núcleo algunos y ahí mismo las proteínas que los mantienen anclados al citoplasma los detienen. Entonces no están siempre como buscando, ¿no? Qué hacer, lo que eso podría dar a generar un poco de resistencia. Entonces son muy poco susceptibles a este proceso. Ok, en la otra pregunta, ¿existe algún método para poder detectar un receptor nuevo? Sí existen métodos, solo que tienen ciertas limitaciones. En primera, como primer paso, hay que identificar a qué tipo de familia puede parecerse. Entonces, eso lo complica un tanto porque en el caso, por ejemplo, de los receptores a esteroides, tendrías que bloquear a la mayoría de ellos. Pero bien, hablemos un poco también del proceso de cómo encuentras un receptor nuevo. En primera instancia, bajo ciertas circunstancias, debes observar algo, un efecto que no has observado con otros. Por ejemplo, supongamos que viste que tras probar un fármaco hay una elevación excesiva de calcio. Y sabes que este fármaco, por reportes previos y por tu investigación propia, no interactúa con un receptor de membrana, sino que entra al núcleo. Ese sería el primer paso, demostrar que entra al núcleo. Bueno, si estamos hablando de un receptor nuclear, porque también si hablas de un receptor nuevo en membrana, tendrías que cumplir también con ciertas características. Entonces, si es de nuclear, demostrar que entra a la membrana. Bueno, más bien que entra a la célula. El segundo paso, que es capaz